Muy buenas noches, comunidad universitaria. Bienvenidos sean a otro programa de juegos y deportes del mundo. Yo soy Neftalí Zamora, soy reportero de la Dirección General del Deporte Universitario. Es para mí un gusto que nos dejen acompañarlos otro martes en sus casitas para hablar de otra disciplina deportiva, de otro juego, de otro deporte. Y hoy hablaremos de ajedrez clásico, como pueden ver en el título de esta transmisión. Les damos la bienvenida, les dejamos la invitación para los comentarios, preguntas que tengan sobre esta disciplina. Ya saben ustedes que todos los miércoles hablamos de lecciones de ajedrez, pero hoy indagaremos un poco en la historia del ajedrez en su modalidad clásico. Y bueno, para hablar sobre este tema tenemos a un panel de lujo, como siempre tenemos aquí en Juegos y Deportes del Mundo, unos expertos que nos hablarán del ajedrez. Y para empezar, pues los voy a presentar en este instante. Nos acompaña la profesora Astrid Martín del Campo. Ella es vicepresidenta de la Asociación de Ajedrez de la UNAM y también entrenadora de ajedrez, doctora en filosofía también por nuestra universidad. Y bueno, debo de agregar que es la primera académica del deporte en recibir el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz. Es un gusto, Astrid, que estés acá. Bienvenida. Gracias, el gusto es mío. Muchas gracias, Astrid, por acompañarnos. Toda una divulgadora del deporte ciencia. Es un lujo tenerte aquí. Gracias. Y también nos acompaña Teresa Ávila Bautista, quien ya es egresada de la Facultad de Ciencias, ha sido también multimedallista de nuestra universidad, varias competencias. ¿Cómo estás, Tere? Bienvenida. Hola, ¿cómo están todos? También emocionada de hablar en esta cápsula sobre historia de los deportes del mundo. Gracias, gracias por acompañarnos, Astrid. Seguro será muy valiosa tu aportación el día de hoy. Y también nos acompaña Mario Antonio Moreno, quien cursa el cuarto semestre de la Facultad de Derecho. Hola, Mario, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto, me da mucho placer estar con ustedes y hoy les vamos a dar un poco de historia del ajedrez y espero les guste mucho. Gracias. Seguramente así será. Entonces recuerden que pueden dejarnos su comentario, sus dudas, sus preguntas en nuestro Facebook de Deporte UNAM. Estaremos muy pendientes de todo lo que nos comenten. Ahí ya también estamos atendiendo a sus reacciones, sus preguntas, sus comentarios. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de este tema, de esta disciplina del ajedrez. Y bueno, voy a poner un videíto que no es ajedrez clásico, pero vamos a ver por la espectacularidad que tiene. Ya quizá en otro momento hablaremos de otras modalidades de ajedrez. Entonces aquí vemos a alguien muy famoso que nos contarán más adelante de quién se trata. Pero por si alguno de ustedes ha vivido debajo de una piedra durante los últimos años, quizá no sepa qué es el ajedrez o no sepa em, cómo se come, lo descubriremos hoy, de dónde viene. Entonces, nada más para que se den una idea. Y creo que es un deporte además súper accesible que podemos practicar sin tener ni siquiera un tablero y unas piezas físicas. Podemos hacerlo virtual, a diferencia de la gran mayoría de los deportes. Entonces, bueno, nada más para darnos una idea del ajedrez. Y bueno, ya casi casi nos echamos toda la partida, que es, según esto, la partida más rápida del mundo en YouTube. Pero bueno. Astrid, comencemos con esta historia, si te parece bien. ¿De dónde surge el ajedrez? ¿Cómo empezamos esta historia? Bueno, el ajedrez, los primeros datos que se tienen son del año 600 después de Cristo, más o menos del siglo VII, y estos datos nos hablan de que el ajedrez se origina en la India. Bueno, es el más antiguo que se ha recuperado. Y en la India, más o menos en el año 640, hay textos donde relatan que hubo un periodo pues nada normal de paz en esa época, donde la única guerra se desarrollaba en un tablero. Entonces estos son como los datos más antiguos. Este juego se llamaba Chaturanga. Es un juego que no era como el que conocemos actualmente. Ahorita vamos a ir viendo cómo fue evolucionando, pero Chaturanga es una palabra en sánscrito que significa cuatro miembros. Y aquí muchos piensan que es porque se jugaba entre cuatro personas, pero no, en realidad son los cuatro miembros que integran un ejército, la infantería, la caballería, los elefantes y los carruajes. Entonces, bueno, esto es lo más antiguo que tenemos, se origina en la India
y cómo se expande hacia el mundo el ajedrez a partir de este chaturanga, pues hay relatos que hablan que desde la ruta de la seda, donde se transportaba seda, sal, especias, etcétera, llegaban a Oriente y a Occidente. Y en las caravanas se traía un tablero de chaturanga. Entonces, bueno, más o menos esto es como lo más antiguo que se conoce y de esta forma llega a China, llega a Irán y a otros países árabes. Y a partir de ahí, pues bueno, ya se distribuye hacia toda Europa y posteriormente, obviamente, América, ¿no? El chaturanga, para que entiendan un poquito, se parecía, insisto, pero era un tablero igual de 8 por 8. Sin embargo, todas las casillas eran del mismo color. No había blancas y negras, ¿no? Esto es los datos que se tienen. Y otra cosa importante es que las piezas se movían diferente. Los peones, el alfil y la dama, a la dama no se le llamaba dama, se le llamaba alfereza. Esto es bastante interesante y solamente se movía un cuadro en diagonal a donde ella quisiera. Va a ser mucho después, más o menos hasta el siglo XVI, van a pasar casi 10 siglos, para que el ajedrez dé muestras de lo que conocemos hoy en día, ¿no? Y la dama deja de moverse tan poquito y de llamarse alfereza para llamarse ahora sí reina en casi todos los idiomas, menos en el castellano, que le decimos dama. Muchos se preguntarán por qué dama y no reina. Pues porque en español la R de rey y la R de reina son iguales y siempre anotamos la inicial de cada pieza, ¿no? Entonces cualquiera que se adentre un poquitito en el ajedrez sabrá que nunca le decimos reina, ¿sí? Le decimos dama. Y llega a esta posición más o menos en 1560, ¿no? Donde se le da de ser una pieza que se mueve muy poco, se transforma en la pieza más poderosa después del rey, ¿no? Entonces, este es el origen del ajedrez. Ahora déjenme compartirles, pues, solamente unas pequeñas imágenes. Se me Aquí hace muy tenemos. curioso lo del chaturanga, porque también es una posición de yoga, que también es Ajá. en cuatro, justo estás en 4 puntos, entonces yo creo que supongo que de ahí viene, ¿no? También. Sí, sí, sí. Vi que chaturanga se usaba en yoga y en otras cosas, ¿eh? No solamente en ajedrez y en yoga. Pero sí, significa 4 puntos y muchos especuló de que se jugaba entre cuatro, ¿no? Pero después se investigó más y dicen no, se refería a las cuatro, este, temas de infantería, ¿no? Entonces aquí no sé si se ve bien la pantalla, pues tenemos una imagen muy antigua de la India, ¿no? Jugando este juego. Y pues aquí un par de imagencitas más, ¿no? De las más antiguas que más o menos podemos tener acceso. Entonces, Esto, el chaturanga fue como un antecedente, Astrid, y ¿dónde surgió como el ajedrez? ¿Sería como ya en, no sé si en Arabia o en donde? fíjate que el dato que se tiene es que más o menos por 1540 en España se empiezan a desarrollar las primeras competencias de ajedrez. O sea, nunca se había desarrollado una competencia, era un juego que se jugaba entre dos, era un juego que va evolucionando, el tablero, las piezas, las reglas. Los datos más antiguos que tenemos del ajedrez tal y como se conoce hoy es más o menos de 1540, 1560. Y ahí surgen los primeros maestros de ajedrez, ya en forma y las primeras competencias. Y por ejemplo, uno de los primeros es Ruy López, en esta época, 1560. Él es español y hay una apertura muy famosa que lleva su nombre, ¿no? De hecho, tiene dos nombres su apertura, es la española o la Ruy López, así se le conoce. Entonces, es a partir del siglo XVI cuando ya se le conoce como ajedrez y ya se le conoce con las piezas actuales y con los movimientos actuales. Y bueno, aquí tenemos a un árabe y a un judío jugando ajedrez, ¿no? De aquella época, pues lo cual es bastante, bastante interesante, ¿no? El ajedrez siempre ha mostrado, pues, esta parte del deporte, ¿no? De religiones opuestas, pues, hermanadas por un juego tan hermoso como el ajedrez. Y aquí pues tengo esta otra imagen, ¿no? También muy bonita de la antigüedad, en la que pues ya tenemos el tablero tal y cual como lo conocemos, ¿no? Esta es una imagen de la Edad Media y pues bueno, esto sería más o menos el origen de este interesantísimo deporte.
Pues algo que les gustaría agregar, Tere, Mario, a los principios del ajedrez. ¿Ustedes saben esta historia o algo que les guste agregar? Bueno, sí conocía la historia, pero es difícil imaginar un tablero solamente de un color, ¿no? Realmente cuando imaginamos ajedrez es como ese bicolor de blanco y negro, y la dama que no sea tan poderosa, ahí estaba medio nerfeada, pero después ya logró pues moverse como ahora lo conocemos. Y sí, justo, pues el ajedrez al ser un juego muy complicado, no lo inventaron así por decirlo así luego con las reglas que lo conocemos, sino que fue un proceso y cada persona fue aportando algo nuevo al juego hasta llegar a lo que hoy es el ajedrez. Y fíjense Mario. que también esta nueva posición de la dama, ¿no? La nueva movilidad que tiene la dama, pues le da un dinamismo que no tenía, ¿no? Entonces el ajedrez cambia por completo, se vuelve muchísimo más dinámico con este poder que se le da a la dama y se vuelve más interesante. Y bueno, agregar también una historia que es más bien una fábula, que se cuenta muchísimo y que yo creo que muchos de los que nos acompañan hoy la conocen. Cuenta la historia que un rey estaba muy aburrido y que quería pues entretenerse con algo. Y todo lo que le llevaban le parecía igualmente aburrido. El caso es que un campesino inventa el ajedrez, esta es solo una fábula, ¿no? Y cuando se lo entrega, el rey queda maravillado y dice, wow, o sea, este juego además de entretenido, inteligente, nos sirve realmente para crear estrategias para la guerra, ¿no? Y cuando queda tan contento, le dice al campesino, ¿qué quieres de premio? ¿No? Te voy a dar lo que tú quieras. Yo soy el rey y todo lo puedo. Casi Dios, ¿no? El campesino le contesta que no quiere nada y el rey dice, no puede ser que seas tan tonto. Alguien que inventa un juego tan interesante, pues no puede ser tonto. Yo lo puedo todo, pídeme lo que quieras. Y el campesino le dice, está bien, quiero que por cada cuadro de el tablero de ajedrez me dé un trigo que se vaya duplicando. Es decir, por el cuadro 1, un trigo, por el cuadro 2, 2, en el 3, 4, 8, 16, 32, 64 y así sucesivamente. El rey dice, no entiendo por qué un hombre tan inteligente pide una cosa tan absurda. Le manda a hablar a sus matemáticos y les dice que por favor le hagan la cuenta y que con un saco de trigo alcanzará para el campesino. Cuando regresan los matemáticos llegan blancos, transparentes. Les dice el rey, ¿qué pasa? Le dicen, rey, ni todo el trigo del reino alcanzaría para pagarle al campesino, ¿no? La cantidad que él ha pedido sirve para cubrir 2 veces la tierra de trigo. Entonces es imposible. El campesino se rió y le dijo al rey, era una broma. Entonces el rey ya le contesta, muchísimas gracias, hoy me has dado 2 regalos. El primero, el ajedrez, que es maravilloso, y el segundo es una muestra de humildad. Yo no lo puedo todo, un deseo tan sencillo yo no lo puedo cumplir, y le regaló un castillito, cuenta la leyenda. Aunque no lo quería, pues ya se lo dio. Y bueno, esta leyenda se le cuenta mucho a los niños, es muy bonita, sobre todo por la moraleja, ¿no? De que algo que parece sencillo, pues en realidad imposible de cumplir. Una gran leyenda que sin duda tenemos, bueno, y tenemos muchos grabados. Yo la veía en las lecturas de la primaria precisamente, ¿no? El Ajá. rey llamado Sheram de la India. Y por aquí encontré, miren, el número, por si tienen duda de cuántos ¿18 gramos de trigo. dígitos? Ahí les va, 18.446.744 billones, 73.709.551.615 grados. Granos de trigo. Entonces, qué padre historia, que justo es lo que les iba a preguntar precisamente, si tenía algo de real o no. Entonces ya se queda en la leyenda, esta historia. Mario, ¿algo que agregar al origen del ajedrez? No, realmente es como yo conocía la fábula, pero también había escuchado otra historia donde era un rey que había perdido a su hijo en guerra y le habían llegado con el mismo juego del ajedrez y según que, bueno, el bando que él jugaba representaba a su hijo en la guerra y ya pues como que le levantó el ánimo al rey. Esa era la historia que yo conocía. Linda Ah, también. qué padre, que bueno, no olvidar que el ajedrez, bueno, ya lo platicaremos ahorita con Tere, cómo ha evolucionado, pero es un juego de guerra, ¿no? Es un juego de estrategia, es un juego de invasión, de avance. Entonces,
Creo que da para muchas alegorías, muchas metáforas. Oigan, nos pregunta Sandro Hernández, buenas noches. ¿En qué fecha se introduce el peón al paso? Tengo entendido que es en Francia, pero desconozco la fecha, dice Sandro. Una pregunta muy específica, Sandro. Yo no tengo ni idea. Yo desde que aprendí a jugar ajedrez, las reglas actuales, ¿no? Hay tres movimientos especiales en ajedrez, que es la coronación, el enroque y la captura al paso. Y esa, hasta donde yo sé, pues no ha cambiado en muchísimos años. La fecha exacta, no sé si Tere o Marios la sepan. No, la verdad lo que pregunta se me hace impresionante porque yo tampoco me lo había preguntado, ¿no? O sea, ¿cuándo es el peón al paso? Porque sí es un movimiento especial, al igual que el enroque, ¿no? Pero si no, jamás. A lo mejor ahorita lo investigamos, y te decimos en el transcurso de la transmisión. Perfecto, pues ahí están los comentarios. Javi Pérez también nos saluda, muchas gracias a la comunidad universitaria que está ahí muy pendiente de la transmisión. Y bueno, vamos con Tere. Tere, cuéntanos un poquito cómo ha evolucionado el ajedrez ya en el siglo pasado, en el siglo XX. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, googleando rápido lo que preguntaron, fue alrededor del siglo XV después de Cristo. Entonces ahí más o menos, Lo que decías que ha tanteándole. evolucionado también, pues como la misma gente, ¿no? Los mismos jugadores han aportado, ¿no? De a poquito. Y Sí, bueno, sí. me imagino que hasta, bueno, no sé si me estoy adelantando o no, pero me imagino que con la FIDE ya se establecerá algo más, o sea, la Federación Internacional de Ajedrez se establece un reglamento, ¿no? Que todos deben seguir, ¿no? Sí, nada más aclarando esto que está confirmando Tere, el ajedrez, las reglas de los movimientos de las piezas, tal y como las conocemos hoy, están desde el siglo XV, ¿no? Como dijo Tere, la captura al paso, el enroque y la coronación. Lo que ha cambiado es otro tipo de reglas, pero nunca los movimientos de las piezas ni la forma de acomodarlos. Desde el XV se han mantenido hasta la actualidad. Perfecto, tantos siglos, ¿no? Sí. De historia. Y Tere, entonces llegamos al siglo XX. Ok, ya estamos bueno, más o menos. Les voy a compartir pantalla sobre qué país dominaba en el siglo pasado. Era Rusia, como se podrán imaginar, la escuela soviética. Duraron 25 años sin que hubiera otro campeón, bueno, de otra nacionalidad que no fuera ruso, hasta que llegó Bobby Fischer y dijo, bueno, ya es mi turno, ¿no? Pero aquí está la escuela soviética y bueno, tenemos a varios campeones mundiales y uno de ellos, muy importante, fue el campeón mundial Botvinnik, que se reconocía por tener un juego un poco defensivo. Ese fue de 1948 a 1963, fue campeón del mundo. No significa que nació y murió a esa fecha, no, sino que esa fecha fue campeón del mundo. Y bueno, el Oye, siguiente Tere, campeón del una mundo muy pregunta. importante fue Tigran Petrosian. Y estos también aportaron muchísimo, muchísima teoría a lo que hoy conocemos, a lo que hoy podemos estudiar en los libros de ajedrez. De hecho, hay uno muy interesante de Gary Kasparov, que es Mis geniales predecesores, donde también habla sobre toda esta escuela soviética. Y bueno, aquí se ve cómo ya en las grandes ligas les pone su banderita a cada quien, y es un reloj diferente a lo que hoy conocemos. Es un reloj de cuerditas, donde se ven unos típicos engranes y los botones para comenzar a apachurrar. Después Mario nos hablará de cómo ha cambiado todo este asunto, pero sí observen cómo era el reloj, así justo como se imaginan un reloj de pared. Y bueno, después le siguió Spassky, que él tenía un juego muy versátil y fue campeón mundial después de vencer a Petrosian. Y para que diga que los ajedrecistas no son guapos, les puse esta imagen donde se ve muy galán, ¿no? Pero sí, fue campeón mundial de 1969 a 1972. Y bueno, Rusia invertía muchísimo, bueno, en los jugadores porque sabían que el ajedrez era para grandes mentes, y justo, la persona que vino a romper todo esto fue Bobby Fischer, que hay muchísimas películas sobre él. De hecho, hay una con Tobey Maguire que se llama Pawn Sacrifice. No la he visto, pero sé que está buena. Y bueno, fue campeón mundial de 1972 a 1975. Y se pueden preguntar que por qué tan poquito, también ahorita les voy a contar. Pero él
para ser campeón del mundo tuvo que derrotar al antiguo campeón, que es Spassky. Fue en 1972 y se le conoció como el match del siglo. ¿Por qué tan importante esto? Bueno, estaban en plena Guerra Fría, Estados Unidos y la URSS, entonces justo estaban jugando ese match muy interesante y también muy estresante. Decían que Bobby Fischer era un jugador muy especialito. Si no estaba las condiciones como él las quería, realmente se retiraba del torneo, no iba. Así que, bueno, en la primera partida entre estos jugadores la perdió Bobby Fischer con un error de una captura de un peón que le salió mal y terminó ganando Spassky. Después, en la segunda ronda, Fischer no se presenta porque no quiso, las condiciones que él deseaba nos estaban cumpliendo. Y de nuevo, ¿no? Se pueden ver esas sillas que igual son que se utilizan, ¿no? Donde solamente ponen una mesa para cuando se disputa el campeonato mundial y los dos jugadores a los lados, y de nuevo aquí aparece el reloj de las cuerditas. Pero sí fue el match del siglo. Posteriormente, Bobby comienza en la tercera ronda a remontar el juego y termina ganando el match, creo que 12,5 a 8,5. Antes los matches eran largos, se pactaban a veces hasta 24 rondas y era así hasta morir. Ahora son muchas menos rondas porque, claro, hay un agotamiento mental muy grande detrás de cada partida y más a ese nivel, ¿no? Tan elite. Bueno, Bobby Fischer el siguiente año le tocaba jugar contra Karpov y bueno, no se presentó, renunció a su título. Hizo una aparición después, pero ya en los 2000 en el Madison Square Garden, creo. No. Ay, no me acuerdo cómo se llama, ahorita les digo. Um, y bueno, dejó su título. Pero sí, la última vez que se presentó fue ahí que lo vieron. Después sigue una época donde, bueno, los rusos siguen dominando. Aquí hay el encuentro de Karpov y Kasparov, muy interesante, no sé si ya los conocían, igual vinieron a la UNAM hace unos años, creo que en el 2012. Recuerdo que obtuve su autógrafo de Gary. Bueno, yo no lo obtuve porque ya era muy tarde y me tenía que ir a mi casa, pero un amigo se formó por mis hermanos y por toda mi familia y se quedó hasta conseguir el autógrafo y todavía tengo el tablero con su autógrafo de Gary. Y bueno, después del match anterior de Spassky contra Bobby, Spassky ya se retiró y vivió en Francia el resto de su vida. Y bueno, este match es muy importante porque Karpov y Gary eran sí una super enemistad, pero amistad al mismo tiempo. Hace poco leí, no sé si sea cierto, pero creo que sí, donde a Gary luego lo meten a la cárcel y la única persona que lo fue a ver, o sea, él esperaba que fueran sus amigos, fue justamente Karpov y dijo, no, es que tiene razón, ¿no? O sea, Gary Kasparov no existiría sin Karpov. Entonces, pues por eso son amigos enemigos. Muy bien, pero en este match lo ganó Gary Kasparov. Después hubo muchísimas peleas con la FIDE, que es la Federación Internacional de Ajedrez, y Gary funda su propia asociación, que es la PCA, Professional Chess Association. Y bueno, quedó ahí y hubo dos campeones mundiales simultáneos, que fue Gary Karpov, pero muchos avalaron más que Gary Kasparov había ganado el match, ¿no? Bueno, con su PSA, pero en realidad hubo dos campeones en ese momento, los dos fueron campeones mundiales, pero legítimamente se lo otorgan más a Gary Kasparov. Y bueno, después llega una época muy interesante para los ajedrecistas, que es Blue Deep. No sé si han escuchado hablar sobre esta inteligencia artificial, que la primera vez que jugaron Gary y Blue Deep, terminó perdiendo el match Blue Deep, pero hay un hito histórico donde le ganó una partida a Gary, pero ¿cómo lo hizo? Bueno, la máquina podía visualizar millones de problemas, millones de jugadas a la vez, sin embargo, no podía calcular como más allá o las estrategias a largo plazo. Así que Gary vio eso, esa falla en el programa, y con eso logró vencer a Blue Deep. Y bueno, después de eso no se quedó pues tranquilo la empresa que creó este software, que es IBM, y se hizo otro match donde ahora sí, la primera partida
Gary lo ganó decisivamente, pero la segunda él realmente ya tenía mucho miedo, estaba aterrado, ya le ganó la computadora, le ganó el software y eso conmocionó aún más al mundo del ajedrez a ver que una máquina le podía ganar justamente al campeón mundial de ajedrez. Ese match ya fue para Blue Deep, lo ganó completamente y después de eso pues la gente no se deprimió, o sea, los ajedrecistas sabemos que las computadoras nos pueden ganar, pero realmente lo que importa mucho es cómo te sientes. Realmente en el ajedrez influye mucho cómo te sientes y tu estado anímico. Si no tienes una buena capacidad de resiliencia, de repente puedes perder la concentración y eso es algo que a una computadora no le pasa, no siente nervios, así que para nosotros esa parte psicológica es muy importante y por eso nos sigue emocionando jugar ajedrez y no solamente decimos, no, pues ya las computadoras nos ganaron. Y Sí, bueno, justo aquí se ve yo un color tenía diferente. yo esa duda de qué pasó porque creo que en ese momento Deep Blue no fue, o sea, sí fue muy importante, pero todavía le podían ganar, ¿no? Pero ahora creo que ya cualquier celular es capaz de derrotar a quien sea, pero no pegó mucho en la comunidad o lo vieron de esta forma, como dices, este aspecto humano del juego. Bueno, en ese momento cuando Kasparov perdió contra este software de inteligencia artificial, mm, mencionó y se quejó que ese software recibió ayuda humana porque no era posible, todavía nadie lo creía, era como súper incrédulo de que podía ganarle una inteligencia artificial, ¿no? Que en ese tiempo no estaba tan desarrollado como ahora, que de repente vamos a GPT o algo así, de repente nos escribe una presentación de la historia del ajedrez, ¿no? Pero bueno, todo esto sí influyó mucho, pero ahora hay diferentes, como lo dices, Neftali, diferentes inteligencias artificiales. Después de esto, pues la empresa IBM desmanteló Blue Deep, pero se crearon otras más, que es como Stockfish, Rivka, AlphaZero, y todo eso les ayuda a los ajedrecistas, es como una herramienta para poder preparar una partida o analizar tus partidas y mejorar tu juego. Pero obviamente no puedes jugar todo el tiempo con una computadora, puedes llegar a cierta precisión, pero nunca igualarla. Qué interesante. Entonces todavía no está descifrado el ajedrez, ¿no? O sea, todavía no hay una manera de ganar a ciencia cierta. Todavía es un juego, podríamos decir, infinito. No lo sé, eso es muy interesante porque luego sí hay competencias entre inteligencias artificiales donde mejoran sus software y hay competencias, por ejemplo, de Stockfish contra AlphaZero y se enfrentan y a ver cuál inteligencia artificial gana, pero realmente, pues no sé si ya está descifrado el juego, pero sigue siendo muy emocionante jugarlo. Bueno, ¿ya no tienes otra imagen, Tere? No. No, serán todas. Perfecto, si gustas dejar de compartir. Oye, qué interesante. Yo tenía también otra pregunta que me surgió al principio de la presentación de Tere, que por qué Rusia se hizo el gran enemigo a vencer o el gran rival? ¿Por qué desarrolló un ajedrez tan fuerte? Fue un referente durante tantos años Rusia, o bueno, la Unión Soviética en ese entonces. Sí, pues como explicaba Tere, ocurre en plena Guerra Fría, ¿no? Las dos potencias son Estados Unidos y Rusia. Y pues bueno, con todo el capitalismo que hay en Estados Unidos, pues no la mayoría de la gente juega ajedrez. En cambio, en Rusia, con ese clima tan frío, con el vodka, etcétera, etcétera, pues se presta más para que haya habido más desarrollo, ¿no? En realidad son dos potencias muy grandes y pues en una se va a desarrollar mucho más, en toda Europa del Este, es el continente viejo, ¿no? Entonces ahí es donde empieza a haber mucho más escuela y muchísimo más apoyo al ajedrez y muchísimo más, pues, infraestructura por ser una potencia mundial. Entonces, lo interesante de todo lo que nos está contando hoy Tere es cómo Rusia, la URSS después, ¿verdad? Y otra vez Rusia más adelante, se volvió un enemigo invencible. O sea, el primer libro que yo leí sobre ajedrez, cuando empezaba a jugar ajedrez, fue el match del siglo, Fischer contra Spassky. Y ahí Fischer era un libro escrito por Fischer y Fischer hablaba de cómo los rusos hacían equipo.
de cómo entre ellos, como eran muy fuertes, cuando les tocaba entre ellos ni se cansaban, ¿no? Se iban protegiendo, hacían tablas, etcétera, y cuando le tocaban contra Fischer, pues ahí sí todos le echaban montón, o sea, él no jugaba contra uno, sino contra todo el equipo ruso. Y eso también permitía que los rusos estuvieran dominando, ¿no? Los números son muy, muy fuertes, ¿no? Antes de Fischer, pues toda una tradición de rusos, ¿no? Que habían sido campeones del mundo, excepto dos. Ahorita recuerdo a este armenio que fue Petrosian y no me Ujú. acuerdo, y creo que nada más él. Y luego hasta que llega Fischer en los 70, ¿no? Es en la primera vez que Estados Unidos ganaba el campeonato del mundo porque Fischer era un genio y enfrentó durísimo a los rusos, pero después de Fischer, Fischer desaparece de la escena como por arte de magia, ya no se vuelve a saber de él, se vuelve un mito, una leyenda, murió, no murió, aparece como dice Tere más adelante, pero Karpov dura, me parece, no recuerdo ahorita, pero como 15 años ganando el campeonato del mundo y luego llega Kasparov y otros 15 años, ¿no? Cuando yo empiezo a jugar ajedrez, pues ya había ganado Kasparov, ¿no? Y eso que yo ya soy bastante, bastante antigua, y seguía gane y gane y toda mi época de jugadora, pues solo había un campeón, ¿no? Así como muchos creyeron que solo había un papa, Juan Pablo II, desde que nacieron hasta que se morían. Yo también pensaba que solamente había un campeón de ajedrez en el mundo, que era Kasparov, pero finalmente, pues bueno, de eso nos va a platicar ahora Mario. ¿Cómo sigue la historia de los campeonatos del mundo? Adelante, adelante, Mario. ¿Qué tal? Mucho gusto. Me da gusto estar con ustedes esta noche. Yo les voy a hablar de la época post-Gasparov, después de los 2000. Gasparov se retira del ajedrez competitivo realmente en 2005, pero ya no era tan fuerte a partir de los 2000. En 2007, eh, no miento. Gasparov pierde su título en los 2000 ante Kramlin y Kramlin pierde su título en 2007 contra Vingwanathan Anand, pero de eso les voy a hablar un poco más adelante. Por el momento les voy a hablar de los relojes digitales y los incrementos de tiempo. Los relojes digitales y los incrementos de tiempo empezaron a principios de los 2000 y a finales de los 90. Y fue como algo súper revolucionario esto, o sea, cambió mucho la forma en la que se juega ajedrez. ¿Por qué? Porque en el incremento de tiempo permitía a los jugadores tener menos presión al momento de jugar ritmos rápidos. Por ejemplo, los blitz, las rápidas y los ritmos bala ya no tenían este tipo de presiones de, ay, se me va a acabar el tiempo, ¿no? Porque ya tenían 2, 3, hasta 5 segundos de incremento y aunque tú digas, no, por ejemplo, no, que es muy poco tiempo y lo que quieras, pero es bastante. Puedes hacer, ponle tú unas 10 jugadas en 5 segundos y esos 5 segundos se te van incrementando por jugada, así que ponle tú ya tienes 50 segundos más y eso es muy bueno. Así que esto permitió a los jugadores a gestionar su tiempo y gestionar cada movida que hacían. De hecho, uno de los primeros torneos que incrementó el sistema de incremento de tiempo fue la Copa del Mundo de Ajedrez de 2019. Esta fue una de las primeras competiciones y de hecho fue ajedrez clásico. En ajedrez clásico uno puede pensar, oye, son 1 hora más 30 minutos, es demasiado tiempo, pero aunque no lo creas, a veces hasta te falta tiempo para hacer jugadas. Y aquí se incrementan de 30 segundos hasta 1 minuto de tiempo por jugada. Y ahora les voy a hablar de los motores de ajedrez. Mi compañera Teresa ya les habló de Deep Blue, que Deep Blue fue como el primer motor así importante de ajedrez que venció a Gasparov y todos en ese momento dijeron, wow, ¿cómo una inteligencia artificial puede ganarle un campeón del mundo? Pero ahorita se van a ir para atrás cuando conozcan a Stockfish. Stockfish fue creado en 2008. Fue creado en 2008 y ahorita se sigue utilizando mucho por los grandes maestros y los campeones mundiales. ¿Por qué? Porque Stockfish fue creado a partir de principios de ajedrez. Destaca mucho Stockfish por un enfoque profundo y exacto basado en el análisis exhaustivo de millones de posiciones por segundo. Y Stockfish en 2014 se convirtió en el motor de ajedrez más fuerte del mundo, con una puntuación más alta que cualquier persona, que cualquier ser humano que ha existido, bueno, con un elo casi de 3.400, o sea,
Magnus, el máximo elo que ha alcanzado Magnus Carlsen, que ha sido el jugador de ajedrez que más elo ha alcanzado en la historia, ha sido de 2.882 puntos. Ahora, compáralo con un motor que tiene 3.400 puntos de elo, no, sí está muy fuerte, es como que dices, wow, sí, los motores han destrozado, bueno, ahorita le ganan a cualquier ser humano prácticamente. Y pues Stockfish se ha convertido en el estándar para analizar partidas, para jugadores que van empezando, tanto que tienen un nivel muy fuerte, ya que evalúa muy bien las jugadas y te puede ayudar a crear estrategias, puedes meter más jugadas en tu repertorio, jugadas que uno puede decir, wow, o sea, no las había pensado antes, pero gracias a Stockfish, pues uno la analiza y crea un juego más dinámico incluso. Pero si creían que Stockfish era la gran cosa, eh, no sé, para conocer Alpha Zero. Alpha Zero fue creado en 2017, desarrollado por Google. Revolucionó el ajedrez en 2017. ¿Por qué? Porque ustedes van a decir, oigan, pero pues ya teníamos Stockfish, que era una inteligencia artificial súper brutal, súper dura y lo que quieras. O sea, es que el modo de operar de Alpha Zero es diferente a Stockfish. Alfacero no fue diseñado o programado con las reglas ajedrecísticas profesionales tradicionales. En cambio, aprendió a través de aprendizaje profundo y un autojuego. O sea, lo que hacía Alfacero es jugar millones de partidas contra él mismo. O sea, empezó a jugar muchas, muchas partidas y él seguía aprendiendo. A través de eso, Alfacero tiene un enfoque más dinámico, más loco. O sea, por ejemplo, Stockfish es muy, muy sólido, o sea, de que tiene las aperturas, tiene los conceptos de ajedrez, pero en el caso del Alfacero, eh, él juega, Alfacero hace muchos sacrificios, tiene un juego muy dinámico, él busca implementar cosas nuevas en el juego, no quedarse con lo mismo como es Stockfish. O sea, hace Stockfish cosas inesperadas, podríamos decir. y jugadas inesperadas, sacrificios que han sorprendido a grandes maestros en ese momento, a campeones mundiales que no tenían ni idea por qué hacía eso, pero ya que lo analizaban con el mismo motor, pues decían, wow, o sea, ¿cómo no se me había ocurrido eso antes? Y los enfrentaron en una serie de 100 partidas contra Stockfish. Alfa Cero se enfrentó contra él, ganó 28 y empató 72 y no perdió ni una. Mostró un estilo extremadamente creativo con sacrificios y tácticas súper innovadoras que sorprendieron incluso a los mejores del mundo. O sea, era como, wow, o sea, sacaba de su zona de confort a Stockfish y ya con eso no le pudo ganar ni una. O sea, de que Stockfish era muy sólido, de que trataba de ser muy, muy sólido y Alfacero siempre era arriesgar, arriesgar, hacer jugadas súper innovadoras, súper buenas. Y era como cuando le hacía un sacrificio a Stockfish, pues como la barra se volvía loca, se volvía loco y pues no sabía cómo responder. Y fue así como 28 ganadas y 72 empates. Yo creo que es un número muy importante a considerar. Ahora, dejando de lado los motores de ajedrez, voy a hablar del auge que ha tenido la India y China, o sea, las escuelas de ajedrez de China y la India en estos últimos años. ¿Cómo empezó la India? Bueno, como yo les dije y les iba a retomar el tema, empezó con Vingwanatananan. Vingwanatananan consiguió el título en 2007 venciendo a Kremlin, un ruso. Irónicamente, ¿no? Otro ruso siendo campeón del mundo. Ahora, ganó el título mundial en 2007 y lo defendió en 2008, 2010 y 2012, hasta que perdió el título contra el gran Magnus Carlsen, que es considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos. A partir de su éxito, India le apostó mucho al ajedrez local, a las promesas indias de que le empezó a meter mucho dinero, a la escuela india, de que empezó a agarrar muchos, muchos talentos, como por ejemplo, a ver si los digo mal, es que son nombres medio extraños, Pentala Harinrishna, Vidit Jurasti y Rameshbabu Pragmamagna, ese sí, sí me los sé más o menos, y el actual campeón del mundo, Domaraya Gukesh. Son algunos de los jóvenes talentos que tiene India, porque tiene un montón, o sea, no mencioné como por ejemplo a Arjun o a Mihal Sarin, que son muchos buenos talentos. Bueno, en resumen,
La India tiene talentos súper buenos, súper jóvenes, o sea, y lo importante que tiene India es que sus talentos, pues son jóvenes, son personas de 18, 21 años, 20 años, 22 años, El que no los actual va, campeón del mundo, ¿no? ajá, que es el campeón más joven de la historia, que tiene 18 años, y es como, wow. Pero ya vamos a llegar a eso. Ahora vamos a hablar de China, que también China le ha metido muchísimo al ajedrez. El campeón mundial del 2023, Ding Liren, es uno de los mejores jugadores de la historia. Ahora, China particularmente tiene muy buenas jugadoras. En el ajedrez femenil tiene a Hao Yifan, quien fue la campeona mundial de ajedrez de 2010, 2011, 2013 y 2016. Ha sido uno de los nombres más destacados del ajedrez mundial y tienen otras figuras femeninas como Li Shuolong y Yu Yangqi. Son otros ejemplos de jugadores chinos de alto nivel, y sin olvidar a Ding Liren, claro está, que le ha ganado muchas veces a Magnus Carlsen. Y hablando de Magnus Carlsen, vamos a hablar de él y su reinado. ¿Por qué? Porque desde 2010 que alcanzó la puntuación más alta, o sea, se colocó como el jugador número uno de ajedrez y no se ha quitado de ahí en muchísimo tiempo. Ahí lo pueden ver, ahí está Magnus Carlsen. En 2010, Magnus se convierte en el jugador número uno del mundo a los 16, a los 19 años, o sea, a mi edad hasta a veces digo, wow, ese era mi futuro, ¿no? Es muy impresionante porque su ascenso en el top mundial de ajedrez fue extremadamente rápido. Magnus es un genio, un genio, un genio en toda la expresión de la palabra, destacándose por su increíble capacidad para jugar tanto ajedrez clásico, ajedrez blitz y ajedrez rápido. O sea, él domina absolutamente todos los ritmos y los domina muy, muy bien. En 2013 se convierte en campeón del mundo, derrotando a Vingwanatananan. En 2014 vuelve a defender su título contra Bing Watananan de nuevo y en 2016 volvió a defenderlo contra Sergei Karjankin. No me acuerdo si él es ruso, no me acuerdo perfectamente si él es ruso, pero pues era en su momento el número 2 del mundo. En 2018 Magnus Carlsen se enfrenta a Caruana en un match muy muy cerrado. Hagan en cuenta que en ese match las 12 partidas del campeonato mundial fueron tablas y todos, bueno, del desenlace de este campeonato del mundo se llevó en rápidas, en 3 partidas rápidas que Magnus ganó todas y cada una de estas partidas, para que vean el gran nivel que tiene. O sea, llegó un punto en el que Magnus Carlsen le llevaba 62 puntos al número 2 el número 2 del ranking mundial y eso es como wow. Oye, Este, entonces ahí para el campeonato eran partidas clásicas y se tuvo que decidir en rápidas. ¿Así sí, fue? eran partidas de 1 hora y 30 minutos de duración. Y pues haga de cuenta que pues todas fueron empate, todas y cada una de esas partidas fueron empate y ha sido el match más cerrado de la historia, yo creo, porque no ha habido otro match donde todas las partidas sean empates, como prácticamente se pusieron de acuerdo. O sea, son 12 partidas, antes eran 24 como mencionó mi compañera, pero debido al gran desgaste que pues obviamente tienes, o sea, es demasiado. Así que, ¿cómo decirlo? Le bajaron a 12 partidas y en esas 12 partidas fue un match extremadamente disputado que Magnus se llevó en ritmo rápido. O sea, y de hecho, la puntuación más alta que alcanzó Magnus Carlsen, como ya había dicho antes, fue 2.882 puntos de Elo en partidas clásicas. Es como llegó un momento en el que Magnus solo estaba como ya había ganado todo, llegó un punto en el que ya lo había ganado todo. En 2014 alcanzó su máxima puntuación y era como nomás estaba buscando llegar a 2.900 de él, lo cual no pudo conseguir, pero tiene un récord de, no sé, 117 creo partidas sin perder en clásico. Creo que me equivoco, pero pues sí tiene más de 100. O sea, sí tiene un récord así. Creo que ha sido el récord Impresionante. más grande de partidas clásicas sin perder y es como, wow, sí es muy, muy legendario, pero Pero todo pues reino acaba, ¿no? Mi estimado Mario. todo reino acaba definitivamente, pero ahorita Magnus decidió no defender el título en 2023 porque no llegó a acuerdos con la FIDE
no llegó a acuerdos que le bueno, que no le favorecieran, sino que no se puso de acuerdo con la FIDE y dejó el título, por lo cual bueno, en el torneo de candidato de 2023 pasaron el segundo y el primer lugar. El primer lugar fue Ian Nepomniachtchi, es ruso, y el segundo lugar fue Ding Liren, que fue el chino. Bueno, en ese momento los dos disputaron sus 12 partidas y Ding Liren se impuso. Y mucha gente dice, no, que no debió ser campeón porque Ian Nepomniachtchi pues como que lo merecía más, según la gente, ¿no? Porque un año antes, eh, bueno, también había disputado el título contra Magnus, pero Magnus le dio una paliza simplemente. Así que eso no vale la pena decirlo. Y sí, y entonces Ding Liren ganó en 2023 y ahora en 2024, el torneo de candidatos de 2024 lo ganó Domaraya Gukesh con 18 años. Ya ganar el torneo de candidatos con 18 años ya era una proeza. Ahora, disputar el campeonato del mundo y ganarlo con 18 años te convierte indudablemente en el campeón más joven de la historia y actualmente es el campeón Domaraya Gukesh. Y le espero un gran futuro, pues a los 18 años te imaginas hasta cuándo no puedes defender tu título, Sí. pero sí, se está acabando como la época de Caruana, de Magnus, de Nakamura. ¿Por qué? Porque ya viene todo el talento, más que nada de la India, ¿no? Como ya había mencionado antes, como eh, Arjun, Pragma Magna, o sea, grandes promesas simplemente, ya están dejando de lado todo eso. Y ahora, me quiero enfocar también en los jugadores de ajedrez actuales, porque ya hay muchos más jugadores, gracias a las plataformas de chess.com, que fue creada en 2005, y Lichess, que fue creada en 2010. Y más que nada, crecieron mucho en pandemia. ¿Por qué? Porque la gente está muy encerrada y como que quería encontrar un juego recreativo, querían como saber cómo ocupar su tiempo, porque imagínate estar encerrado, creo que todos lo vivimos en su momento. Y el ajedrez tomó mucha fuerza, así que subieron mucho los números de jugadores de esas páginas y actualmente hay mucha gente que ya le gusta más el ajedrez, que ya juega más, muchos más jugadores y pues a mí me da mucho gusto, ¿no? Que sigamos creciendo en este deporte muy bonito. Ha avanzado mucho el ajedrez sin duda y bueno, se nos acaba el tiempo, se nos fue rapidísimo. Aquí una pregunta de nuestros espectadores de Ari Stern nos pregunta si hay campeones latinoamericanos. ¿Qué le podemos Campeones decir? mundiales, no. El jugador más Sí, fuerte era sí, hay. Capablanca, ¿cierto? Sí, fue campeón mundial. Capablanca, ¿no? Sí, 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 Capablanca, cubano. Ahí está Capablanca, también una leyenda, ¿no? Del ajedrez, Sí, sí, sí. entiendo. Sí, es José el Raúl único. Capablanca. Que ha llegado a ser campeón mundial. Y bueno, la emoción me ganó y yo decía, no, no, pero el mejor ajedrecista que ha tenido México no fue campeón del mundo, pero le ganó algún campeón del mundo y es Carlos Torre, ¿no? Carlos Torre fue un ajedrecista mexicano que jugaba en la época de Capablanca y estaba en la élite. Es el único que ha llegado a estar en los primeros del mundo, pero sí, como dice Tere, Capablanca es el único latinoamericano que sí llegó a obtener el campeonato del mundo. Pues se nos acaba el tiempo. Saludamos también a Alejandro Manzano, a Yair Alberto. Muchas gracias por dejarnos aquí sus comentarios, sus reacciones. También hay otras personas por ahí que ya las tenía aquí, ya se me perdieron. Pero les agradecemos mucho, mucho que estén acá. Me quedo con varias preguntas. Yo creo que tendríamos que hacer una segunda parte para hablar de mujeres, ajedrecistas, para hablar sobre la historia en la UNAM, por ejemplo, que empieza ahí por, si no me equivoco, Astrid en La Casa del Lago. Exactamente. Con eh, Juan José Arreola. Juan José Arreola, un escritor fantástico. Y yo creo que no nos va a dar tiempo en un minutito de decirlo. Si les parece bien, hacemos una segunda parte, nos ponemos de acuerdo. De acuerdo. eh, hablar de otros ritmos, ¿no? Que bueno, ya tampoco no hablamos mucho del clásico, ¿no? Nada más del tiempo, ¿no? Nos decía Mario 1 hora y media más o menos, pero pueden extenderse a más. Eh, en fin, creo que hay mucho sobre el ajedrez que hay todavía mucho jugo y si les parece bien, ahí nos ponemos de acuerdo para hacer otra parte.
Está muy Sí, sí, buena. porque la verdad es que en este tiempo, pues bueno, explicamos todo como que súper rápido, ¿no? Pero el tema del ajedrez y las computadoras, pues es interesantísimo, ¿no? Nos explicó primero Tere cómo es que le gana Deep Blue a Kasparov y luego Mario, ¿no? Stockfish y cómo funciona Alpha Zero, lo explicó Mario y es impresionante. Y ya nada más quisiera cerrar con esto, ¿no? La cantidad de dinero que se invirtió en estos programas es brutal. Para el desarrollo de la inteligencia artificial en general, se utilizó el ajedrez, ¿no? Junto con el Go, como juegos de inteligencia. Para, alguna vez preguntaban, bueno, pero ¿por qué un juego gastó tantos y tantos millones? Es que fue la manera de ver cómo funcionaban estos patrones y cómo el autoaprendizaje. O sea, el periodo en el que se dice que estamos de inteligencia artificial es en el periodo débil todavía, ¿no? Pero la manera de aprender de Alfa Cero es lo que es impresionante. Lo explicó Mario, es una forma de autoaprendizaje. O sea, no está programada solamente con datos que analiza a una velocidad impresionante, como otros programas. Ahora no, empieza de cero, empieza a practicar y empieza a mejorar. Entonces, esto que se usó en ajedrez es trasladado ahora a todos los otros terrenos, no porque el ajedrez fuera tan importante y les interesara tanto, sino porque era el medio idóneo para desarrollar inteligencia artificial, ¿no? Entonces, Sí, todo claro. esto, pues sí, como dices, no, no da tiempo para tantas cosas interesantes de nuestro amado ajedrez. Pues seguiremos, si les parece bien. También nos dice Roberto García, sí, por favor, que haya segunda parte. Pues ahí está lo que pide el público. Muchísimas gracias por contarnos eso. Y también la historia de Karpov y Kasparov que vinieron a la UNAM, justamente que decía Tere, y tú estabas ahí, Astrid, también, Sí, sí, muy sí. involucrada en ello. También me gustaría escuchar esa historia. Entonces ya, no se diga más, lo dejamos para otra ocasión, donde nos enfoquemos Perfectísimo. en esos temas, si les parece bien, Sí, y serán otras charlas muy amenas, seguramente. Muchísimas gracias, Astrid Martín del Campo. gracias, Neftali, gracias a todos. Gracias, Tere Ávila y Mario Antonio Moreno. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes que nos ven en casita, les damos cita para otro programa de juegos y deportes del mundo el siguiente martes. Que estén muy bien. Bonita noche.